Buenos días. Entonces, hoy en el gran seminario del departamento vamos a hablar de aspergilosis pulmonar invasiva. Mi nombre es Jefferson Moreno, soy residente de medicina interna de segundo año. Entonces, los tópicos que vamos a tocar es la etiología y microbiología básica del microorganismo, la fisiopatología, epidemiología con respecto a la enfermedad, cómo se hace el diagnóstico, algunas pequeñas consideraciones sobre la profilaxis y luego ampliaremos esto en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la etiología, los aspergillus son de filo Nasomycota, son de la familia Trichomonaceae y es un grupo de especies un grupo de especies más que especies. ¿A qué se refiere esto? Que los aspergillus originalmente se identificaban mediante el fenotipo, o sea, las características del cultivo y al microscopio de cada uno de los aspergillus, pero a medida que la biología molecular nos ha llenado de otras herramientas, nos hemos dado cuenta que no son solamente las especies básicas que hemos siempre descrito, sino que existen muchísimas más que comparten la misma morfología y fenotipo, por lo que es mejor decir un grupo de especies más que una especie puntual. Ejemplo, cuando decimos Aspergillus fumigatus, es mejor decir el grupo de especies de Aspergillus fumigatus, porque hay muchos que si hacemos pruebas de biología molecular, no van a corresponder a la misma, al mismo microorganismo, a la misma especie, a pesar de que comparten la misma morfología. Y como las pruebas moleculares no están tan ampliamente disponibles para diferenciar todos estos grupos, cuando se reporta un grupo de aspergillus es mejor decir el grupo de especies. Son hongos filamentosos y facetadas y hialinas, que son como las que podemos ver ahí en la imagen, y el nombre, o pues el nombre que se le dio inicialmente es porque se parece al, al elemento, al hisopo con el que se esparce el agua bendita en las iglesias. Son ambientales y son saprofíticos, están muy distribuidos en el medio, están en los mohos, están en los vegetales en descomposición, están en los cuerpos de agua contaminados, están en la tierra, en la capa superficial de la tierra, de 15 a 20, los primeros 30 metros de tierra, y son por esto muy extendidos. Se dice, pues según algunos estudios básicos, que cada día inhalamos más o menos 100 a 1000 conillas de aspergillus, cada uno de nosotros, por lo ampliamente distribuidos que están. Entonces, en estos grupos de especies, como dijimos ahorita, los cuatro más grandes y más característicos son Fumigatus, Flavus, Terrius y Niger. Entonces, estos grupos de especies tienen algunas diferencias con respecto a su tamaño esas diferencias en cuanto a su tamaño y en cuanto a las características microscópicas son los que le implican su relevancia clínica y la frecuencia con la que son aislados en infecciones. Por ejemplo, Fumigatus está aislado más o menos en un 50-67% de los casos de aspergilosis invasiva, y esto se debe a que es el más pequeño de los cuatro, de los cuatro grupos de especies. Los conidios de Fumigatus son los que tienen entre 2 y 3.5 micras. Por tener este tamaño más pequeño son los que más fácil llegan al alveolo y por ende son de los que más vamos a tener patología. En el otro extremo estaría Níger, que es el más grande, 4 a 5 micras. Por esto, por ser más grande y tener más dificultad para llegar al alveolo, colonizar y después generar enfermedades en los huéspedes susceptibles, es que este no va a ser tan característico de la aspergilosis invasiva, sino va a ser más frecuente en formas saprofíticas o de colonización, como son la otomicosis o las infecciones de piel, o en aspergilomas, otras enfermedades. Entonces aquí tenemos una imagen del aspergillus fumigatus, lo tenemos en el cultivo. Las colonias tienden a ser grisáceas claras, a crecer rápidamente, luego quedan con un fondo blanco o beige. Aquí vemos, perdón, estoy en el puntero, listo. Aquí vemos la vesícula, vemos las fialides y vemos los microconidias y los conidios, que como las esporas que va a liberar el hongo, y son las formas infecciosas o pues a la que primeramente nos exponemos. El, aquí,
Aquí tenemos a Flavus. El Flavus es más canela, un color como más tierra, color verde oliva. Eh, los conidios también son radiados, pero a diferencia del anterior son biseriados. Eso quiere decir que tiene, al unirse a la vesícula, tienen dos fragmentos entre la microconidia y la vesícula. Este es el Terrius, la colonia ya es mucho más oscura, más canela, el conidióforo es un poco diferente, puede tener monoseriados y biseriados, pueden ser lisos o pueden ser rugosos, y tienen algunos sésiles y conifas. Este es el Terrius, perdón, el Níger, porque cuando ya lleva bastante tiempo de crecimiento, se torna oscuro y es el que le da pues el nombre. En cuanto a la fisiopatología, como dijimos, la, el, en general hasta 2009 se consideraba que eran asexuales. Pero no hace falta. Lo más que yo realmente la hago es más como por algunas veces las Eh, referencias que coloquen cuando no tiene que tienen, escribirlas. tienen un micrófono Entonces, no. abierto. eh, bueno. Entonces, tenemos una forma sexual que se ha descrito desde 2009, que es la ascospora, y es la forma o el ciclo sexual del aspergillus. Solo se da a cabo cuando el hongo o el aspergillus se somete a un ambiente extremo, temperaturas mayores a 65 grados o un ambiente bajo en nutrientes. Entonces no es claro que esto tenga una implicación patológica como si lo es la reproducción asexual. Entonces tenemos el conidióforo, se liberan las conidias están ampliamente distribuidas en el ambiente, como les decía, tienen tamaños entre 2 y 5 micras, en promedio para el fumigatus, que es el más frecuente, 2 a 3 micras, eh, tienen una capa o una pared que varía entre la forma de conidia y la forma de hifa. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo es la capa de la conidia. Entonces la conidia tiene dentro el galactomanano, el betaglucano, el alfaglucano y algunas de las proteínas, que son los antígenos o las cosas que buscamos cuando estamos haciendo el diagnóstico. Pero está protegido por una capa que vemos acá en azul y en verde oscuro, que son que son los rodeletes y la melanina. La melanina es la que la protege de la radiación UV y los rodeletes le confieren la capacidad de mantener ocultos estos beta-glucano, alfa-glucano y galactomanano, que son los que son capaces de despertar una respuesta antigénica. Entonces, al mantenerlos ocultos, es capaz de evadir la respuesta inicialmente. Estos rodeletes son hidrófobos y evitan que tenga pues contacto con la mayoría de la mayoría de los elementos de detección en el organismo. Estas dos cosas la protegen, aparte de la luz ultravioleta, del estrés oxidativo. Aquí vemos un paralelo en que nos muestran la velocidad de crecimiento de las conillas. Tenemos que a las 6 horas ya ha desarrollado hifas, crecen bastante rápido en el ambiente y tienen un rango de crecimiento a temperaturas muy variables, desde 25 hasta 65 grados, como les decía hace un momento, pero en el caso del fumigatus, la temperatura ideal para su crecimiento es 37 grados centígrados. Es por eso que se desarrollan tan fácilmente en el organismo, en el ser humano. Entonces, aquí, esto es continuando de la imagen que veíamos hace un rato, cuando ya se generan las hifas, la hifa es la que va a tener interacción con las células del huésped, y al interaccionar con las células del huésped vamos a tener vamos a desencadenar tanto una respuesta inmune como una respuesta adaptativa. Cuando estamos viendo la IFA, vemos que la pared es muy diferente de la anterior. Aunque siguen estando los PAM que tenían el betaglucano, el alfaglucano, el galactomanano y varias proteínas, ya no está protegido por la capa de melanina que veíamos hace un momento, está protegido por un galactosaminogalactano que le confiere una matriz extracelular que une una IFA a la otra y que hace que se puedan cohesionar en los tejidos y desarrollen como el moho o la capa de biofilm que vemos pues cuando estamos viendo un hongo. Entonces aquí vemos un biofilm en el que se están uniendo, en el que se ven cómo se unen dos hifas. Entonces, tenemos esporulación, la esporulación, salen las conidias son las que inhalamos, más o menos entre 100 a 1000 por día. Esas conidias van a llegar a la luz dependiendo de su tamaño, entre más pequeñas, pues más fácilmente van a llegar al alveolo. Cuando están en la luz, de acuerdo a la inmunidad del huésped,
o se van a controlar y se van a destruir o van a generar invasión. Y esta invasión, pues vamos a tener cosas a las que la facilitan, que es el reclutamiento de polímeros nucleares y el daño celular inducido por inmunosupresión o una situación de neutropenia. Entonces, dijimos que las IFAS desencadenaban una respuesta innata o una respuesta adaptativa. ¿Por qué las IFAS? Porque, como habíamos dicho, la conidia es fagocitada, entra dentro de la célula presentadora de antígeno, pero no está exponiendo los antígenos que están en su pared celular. Recordemos que estaban protegidos. Entonces, da un pobre reconocimiento y da una respuesta que no es óptima. En cambio, la IFA sí, la IFA sí se une a todo, sí expone todo su spam y sí es captada por la célula presentadora de antígeno. Mucho más fácilmente después genera una respuesta inmune y una liberación de citoquinas que nos va a generar dos perfiles grandes, uno proinflamatorio y uno de tolerancia. El perfil proinflamatorio con células TH1, TH2, TH17 y el perfil de tolerancia con linfocitos T reguladores. Entonces, en el perfil proinflamatorio tenemos varias opciones de acuerdo a la cantidad con la que se exprese ese perfil de inflamación, si es una respuesta acorde o si es una respuesta exagerada, que también es capaz de generar la enfermedad. Entonces, podemos simplemente aclarar la enfermedad o dar una inflamación y una resolución del cuadro, traer un reclutamiento de neutrófilos, desencadenar una respuesta exagerada de alergia, fibrosis o la citotoxicidad y la necrosis del tejido pulmonar. Aquí estamos viendo entonces que cuando las conilias están preparadas para abrirse, ya exponen los antígenos que estaban ocultos inicialmente. Entonces, cuando ya empiezan a exponer antígenos, son captadas directamente y esta vez sí generan una respuesta celular. Y esa respuesta celular, esa respuesta de defensa en el huésped que generan, está mediada por complejos oxidasas en APH, que son capaces de destruir la conidia, pero también las conidias empiezan a generar presentación de antígenos mientras están siendo destruidas. Y por otra parte, las cifas, las colillas, son capaces de matar a los neutrófilos desencadenando un proceso de netosis. Listo. El Aspergillus tiene, pues, a estos medios normales con los que la célula se defendería, tiene capacidad de realizar evasión, evasión a estos mecanismos de defensa básicos del huésped. Lo principal, como habíamos dicho, era cubrir sus antígenos. En las cifas, desencadenar la netosis, o sea, matar al neutrófilo. Y en lo adaptativo, es capaz de producir citoquinas antiinflamatorias, especialmente interleuquina 17, que disminuye esa respuesta que tiene como objetivo atacarla y lesionar las cifas. Entonces aquí tenemos todo esto que acabamos de ver en esas imágenes de Nature, simplificado en una ilustración del MIMBRA. Entonces tenemos los receptores de membrana de TINA1, TLR2, TL4 que reconocen a la conidia y a la IFA, la conidia por el beta-2-glucano y la de TINA1, el desencadenamiento del NADPH y las especies reactivas de oxígeno que lo destruyen. Y en los otros receptores, las respuestas tanto de destrucción del hongo, de alergia y la expresión y el reclutamiento de neutrófilos para su destrucción. Entonces hemos dicho que el Aspergillus es ubicuo, que estamos expuestos diariamente todos a él en gran cantidad, pero no todos desarrollamos enfermedad. Entonces, y vimos que hay una gran gama de respuestas por las que uno podría empezar a inferir que la enfermedad va a ser muy variable y va a ser muy variable la enfermedad que se va a generar, así como la respuesta. Entonces tenemos que hay enfermedades que generan una susceptibilidad mayor a la aspergilosis y esta susceptibilidad va a depender del compromiso en su inmunidad, ya sea adaptativa o innata, que tengan de acuerdo a la enfermedad. De decir de una vez que en la aspergilosis los huéspedes más susceptibles son los pacientes hematológicos. Y dentro de los pacientes hematológicos vamos a ver entonces aquí agrupados. En la parte de arriba los que tienen linfomas, que son los que en menor medida se ven afectados por aspergillus, y acá los que tienen problemas en la inmunidad innata, los mieloproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, las anemias aplásicas y las leucemias.
Entonces aquí tenemos el espectro de la enfermedad. Una respuesta inmune muy disminuida y una respuesta inmune muy aumentada. De acuerdo a la respuesta inmune, cuando está en los dos extremos, tanto inmune como aumentada, tenemos los dos picos de enfermedad en los que más casos de aspergilosis hay. Aspergilosis es cualquier enfermedad generada por el aspergillus, sea por alergia, invasión, destrucción, necrosis o lesión de los tejidos secundaria a la infección con el hongo. Entonces, los dos picos son cuando tenemos una respuesta inmune o disminuida o alterada. La gravedad también va a depender de lo mismo. Entre más aberrante sea la respuesta inmune, tanto disminuida como aumentada, tenemos más gravedad de los cuadros, así como más presentación. Y entonces es en el extremo donde tenemos una respuesta disminuida, en los que más voy a tener invasión y en los que voy a desarrollar las formas invasoras de aspergilosis y las formas necrotizantes. Y en los que tengo hipersensibilidad, en los que desarrollo el asma y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Cuando el paciente tiene una inmunidad relativamente normal, lo que debería generar es una colonización asintomática. Esta variación en la respuesta no es la única responsable de ese espectro de enfermedad. La otra parte responsable del espectro es la presencia de IFAS. Y pues la invasión tisular por IFAS es la que me va a desencadenar hacia el lado izquierdo las formas invasivas. Entonces la invasión, la necrosis de coagulación y los infartos se presentan en un curso de días o semanas, a diferencia de las formas que no están asociadas y las hay IFAS que se tardan meses o años, y en el que el principal factor precipitante es la neutropenia. Entonces, dijimos que una respuesta inmune disminuida evitaba que fuéramos capaces de controlar las conidias. Las conidias van a formar IFAS y las IFAS van a ser capaces de invadir. Entonces aquí vemos cómo las IFAS son capaces de invadir el tejido y aparte del tejido pueden generar una invasión vascular, que en el caso de la aspergilosis pulmonar es del 33% de invasión vascular asociada a la invasión pulmonar que estamos presentando. Y esta invasión vascular es lo que desencadena los infartos pulmonares presentes en estos pacientes. Entonces aquí tenemos el espectro entonces de enfermedad. No infección, aspergilosis invasiva, aspergiloma, la aspergilosis pulmonar alérgica y las formas necrotizantes. Y todas van a requerir de una susceptibilidad básica del huésped. Entonces cuando hablamos de la epidemiología, vemos que los pacientes más susceptibles a la aspergilosis broncopulmonar alérgica son los pacientes hemato-oncológicos. Y esa susceptibilidad de los pacientes hemato-oncológicos está descrita en diferentes porcentajes dentro de los grupos de pacientes con estas alteraciones hemato-oncológicas. Entonces, dentro de los pacientes con aplasia medular se han descrito incidencias de hasta 9.8 a 11.5%. En la leucemia mieloide aguda se ha descrito de 7 a 10.5%, en menor medida en la linfática crónica y luego en otros cánceres hematológicos. Asimismo, está descrito también en los receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos, especialmente en los halogénicos. Y también en los receptores de trasplante de órgano sólido, destacando dentro de ellos el hepático, porque aunque es menos frecuente, es mucho más mortal, y el pulmonar por la frecuencia de colonización que puede tener tanto el donante como el receptor por aspergillus y la necesidad de inmunosupresión a la que se va a someter cuando recibe el trasplante. Entonces, cuando vemos cortes de pacientes hematológicos que presentan aspergilosis invasiva o enfermedades micóticas invasivas, vemos que la principal siempre es aspergilosis. Más del 60% de las micosis invasivas en los pacientes hemato-oncológicos corresponden a aspergillus. Vemos aquí la comparación con otros hongos, fusarium y gomicetus, y vemos que de los pacientes que la presentan, ese más del 60%, tienen unas mortalidades de hasta de 30 a 70%. Estas mortalidades pues han variado poco en el transcurso de los años, como lo vamos a tocar más adelante. Entonces aquí vemos que las principales enfermedades hematológicas son la recepción de trasplante, los síndromes mielodispláticos y la presencia de una malignidad. Y dentro de los pacientes que se exponen a un trasplante de células hematopoyéticas, el mayor riesgo de desarrollar una aspergilosis invasiva se desarrolla en los primeros 40 días desde el trasplante,
que, es que lo hacen el 83% de los pacientes, y después de los 40 días, el 61% de los pacientes. Vemos aquí, esta es una tabla de una de las guías de manejo, es una tabla de una de las guías principales de manejo de aspergilosis invasiva, en la que se recolectan los datos de los RCTs y los estudios prospectivos, en los que se basa el tratamiento de primera línea para aspergilosis. Y el objetivo de la tabla aquí es mostrar que son pacientes hematológicos los que más frecuentemente van a estar afectados por aspergilosis invasiva. Vemos aquí el número de pacientes en cada uno de los estudios y que en general todas las enfermedades de las que los pacientes sufren son hematológicas, malignidad hematológica, trasplante, malignidad hematológica, y en un pequeño porcentaje inmunosupresión debido a otra condición. En general dosis de esteroides, EPOC por colonización y fibrosis quística. Aquí la continuación de la tabla, y vemos que en todos los estudios principales de los que se basa la terapia, la principal base de pacientes son pacientes hematológicos y trasplantados. Aquí vemos una comparación de un metaanálisis en el que se describen los pacientes con micosis invasivas, candidemia, aspergilosis invasiva, mucormicosis y otros hongos como Cryptococcus y pneumocystis, y vemos que la malignidad hematológica se presenta en más de 3.496 pacientes con aspergilosis invasiva, siendo la principal comorbilidad en los pacientes que desarrollan esta enfermedad. Y que la incidencia, pues aquí pues como es una incidencia global, solamente es del 4.2% y del 10% para los de trasplante. La neutropenia es como la principal característica de por qué estos pacientes, que más o menos en 1540 y 1066, desarrollan aspergilosis invasiva. Y no solamente son los pacientes hematológicos, son los que más presentan aspergilosis invasiva, es su principal enfermedad micótica invasiva, tiene una alta mortalidad, sino que es una causa muy considerable a tener en cuenta de insuficiencia respiratoria en estos pacientes que motive un ingreso a UCI, el 10% aproximadamente en cada una de estas 5 cortes que vemos acá. Ya cuando vemos los otros trasplantes, también tenemos que en los trasplantes de órgano sólido, como les decía hace un momento, el hígado es el que más mortalidad tiene a las 12 semanas, aunque no es el más frecuente, pero es el pulmón en el que vemos un poco más de casos en cuanto a la incidencia. Y esto es lo que les planteaba hace un rato, que en el trasplante de células hematopoyéticas lo más frecuente es que sea antes de los primeros 40 días, casi el 83%, y lo siguiente después de los 40 días, el 60%, especialmente después de los 100 días. Esto se debe a los ciclos de inmunosupresión que reciben los pacientes. Y aquí en cuanto a los trasplantes de órganos sólidos. Entonces aquí vemos una estratificación del riesgo, siendo alto riesgo cuando el paciente tiene más de 5% por su patología de presentar aspergilosis invasiva, y resaltado con flechas rojas todas las condiciones que son hematológicas, que claramente son las que destacan. El riesgo intermedio menos del 5% y bajo riesgo menos del 2%. Aquí puesto en una forma más fácil de digerir: alto riesgo, leucemia mieloide aguda, el trasplante halogénico, el pulmonar, que aunque da más riesgo, es una enfermedad, es una condición menos frecuente, por lo tanto aporta menos pacientes, y la aplasia medular. Los factores de riesgo, entonces, vamos viendo que es lo hematológico, pero de lo hematológico lo que más afecta es la presencia de neutropenia. La enfermedad de injerto contra el huésped sobre el hospedero y la terapia inmunosupresora a la que esté asociada, destacando el uso de esteroides con una indicación hematológica. Y aquí otros factores de riesgo menos frecuentes. En cuanto al diagnóstico, vamos a apoyarnos de varias cosas, según los criterios que tenemos del 2018, que son la clínica, el laboratorio, las imágenes y la demostración microbiológica. Entonces, en cuanto a la clínica, estamos diciendo que la aspergilosis genera una invasión de los tejidos. Esa invasión en el 33% va también a comprometer a los vasos, o sea, va a tener angioinvasión, por lo que los síntomas van a ser de desarrollo rápido en un paciente que viene neutropénico por más de 10 días, en el que tenemos una clínica que podría ser la de una neumonía, tos seca, disnea, dolor torácico.
y fiebre a pesar del uso de antibióticos asociado a infiltrados pulmonares, y en ese 33% en el que tengo angioinvasión, dolor pleurítico, hemoptisis y disnea. Puede llegar al punto de generar derrame pleural por fístula o por sangrado a la cavidad pleural, o la presencia de neumotórax cuando el paciente tenía alguna lesión estructural previa. El diferencial, pues, va a ser muy amplio porque los síntomas, como vemos, no son específicos, requieren mucho de nuestra sospecha clínica, por eso el énfasis en sospecharlo en pacientes neutropénicos y hematológicos, y bajo inmunosupresión, y el diferencial va a ser desde una neumonía, tuberculosis, otros oportunistas, una embolia pulmonar o un neumotórax. Entonces, como dijimos, en el 2018 se modificaron los criterios para el diagnóstico de enfermedad fúngica invasora en un consenso de esta sociedad de EBRST y MSG. Y entonces se tienen en cuenta para la definición de una infección como tres términos: posible, probable y probada. Posible es la que reúne factores del hospedero, que son en los que nos hemos extendido en cuanto por la epidemiología, factores de criterio clínico en el que voy a reunir los hallazgos imagenológicos, al menos uno, y factores micológicos o pruebas indirectas. En estas pruebas indirectas podemos tener directos o en las pruebas indirectas podemos tener galactoma nanoveta de glucano, y en los directos tinciones o cultivos positivos. Entonces tenemos que un caso posible es el que reúna un factor del hospedero más un criterio clínico. Un factor probable es el que tenga, una definición de infección probable es la que tenga un factor del hospedero, un criterio clínico y uno micológico, que casi siempre va a ser uno de los indirectos, por la dificultad para obtener las muestras. O en cuanto a las muestras que son tinciones o cultivos de, por ejemplo, un lavado broncoalveolar, eh, por la implicación que tiene la presencia de la colonización, y que ver el microorganismo no nos garantiza que sea la causa de la infección. Recordemos que estamos hablando de invasiva. Entonces, y la probada, que es la más difícil de lograr porque requiere un diagnóstico histológico que demuestre la infección fúngica, vamos a depender pues de la patología, o que tengamos un cultivo de aspergillus en una cavidad estéril. Esto es cuando estamos haciendo el diagnóstico de invasión en otro órgano diferente del pulmón, como por ejemplo sería el sistema nervioso central. Entonces, tener el diagnóstico de certeza va a requerir de una biopsia y que tengamos un cultivo positivo de esa biopsia. Esto muy pocas veces va a ocurrir por el gran compromiso clínico que van a tener estos pacientes, por la gravedad o por las otras alteraciones asociadas, como por ejemplo citopenias en los pacientes en aplasia post-trasplante o con una leucemia, que dificulten la toma de las muestras. Voy a tener las tensiones directas, el paso, la platametamina, en el que voy a ver las hifas ramificadas, que esto entraría dentro de los micológicos indirectos. Pero aquí el problema es que las cifras de las Aspergillus son indistinguibles de las de Fusarium o Pseudosporium. Entonces voy a tener que apoyarme en otras cosas. Y los hallazgos radiológicos, el inmunodiagnóstico. Entonces, en cuanto a los hallazgos radiológicos, en la aspergilosis pulmonar invasiva, aquí tenemos una descripción de 235 pacientes con la aspergilosis pulmonar invasiva, y vemos que los hallazgos más frecuentes en el 94% de los pacientes son macronódulos, mayores a 1 centímetro. El signo del halo en el 60.9% de los pacientes, y la consolidación en el 30.2% de los pacientes. De aquí decir que los nódulos son difusos y son múltiples, y que los que presentan signo del halo son un hallazgo precoz, inicialmente en las 7 primeras semanas, y que a medida que progresa se va a transformar en un signo del aire creciente o de media luna. Cuando tenemos estos nódulos que son difusos y múltiples en un paciente inmunosuprimido, yo pienso en micosis invasiva, pero ya saber que esa micosis invasiva es una aspergilosis requiere un poco más de estudio. Entonces, cosas o datos que nos pueden ayudar a diferenciar a la aspergillus de las otras micosis que pueden dar el mismo tipo de nódulos, es que los de aspergillus tienen más el signo del halo con respecto a los otros, porque el signo del halo, como vamos a ver en un momento en las imágenes, corresponde al sangrado alrededor del sitio donde está ocurriendo la invasión. El halo reverso es más frecuente en Fusarium, la localización tiende a ser más periférica,
y los días desde la neutropenia son mayores de 10 con un promedio de 18. O sea, la instauración de la radiológica es mucho más rápida en los pacientes que tienen aspergilosis invasiva versus los que tienen invasión por cigomicosis o fusarium. Entonces aquí tenemos un nódulo y vemos alrededor de ese nódulo una zona en vidrio esmerilado un poco más tenue que corresponde al sangrado por la angioinvasión. Aquí vemos otro con el mismo signo de la luna y que es un poco más claro, ver cómo tenemos una zona de vidrio esmerilado alrededor del nódulo. Aquí vemos ya un signo de media luna en el que primero teníamos un nódulo, el nódulo en el que ya empieza a verse ese pequeño espacio y luego ya tenemos ya la luna creciente. Este aire creciente corresponde a cuando ya tenemos más de 7 días, más 14 o 21 días desde el momento en que empezó el signo del halo. Y corresponde ya pues a la que se pierde el tejido y queda pues en espacio. Aquí vemos también halo, media luna, halo y media luna. Cómo tenemos pues la evolución desde el sangrado hasta ya la necrosis y reabsorción. Pero aunque esto está dentro de los criterios que nos ayudan a soportar el diagnóstico de la sospecha de aspergilosis pulmonar invasiva, debemos decir que los nódulos pulmonares con signo de halo no son exclusivos de la aspergilosis invasiva. Ya dijimos que la podíamos ver en otros hongos, como los mucorales, pero también puede estar en criptococos, cándida, coccidioides, lo pueden dar virus, bacterias, micobacterias, parásitos, otras neoplasias, enfermedades inflamatorias y misceláneas. Por lo que este hallazgo solo no es capaz de hacernos el diagnóstico. Dijimos que había unas pruebas serológicas indirectas en las que tenemos pues el galactomanano y el beta de glucano. En cuanto al galactomanano, como ya habíamos dicho, era un polisacárido de la pared celular, que estaba tanto como en la conidia como en la IFA. Tiene una sensibilidad y una especificidad de 67 a 100% y 86 a 98%, que es mucho mejor cuando el paciente al que yo le hago la prueba tiene una probabilidad pretest aumentada y que según lo que hemos dicho durante la charla, la mejor probabilidad pretest o mayor riesgo de infección va a ser en los que tienen un trasplante de progenitores hematopoyéticos o un paciente con una neutropenia por una causa hematológica, una leucemia o una aplasia. Como en estos la probabilidad pretest es mayor, pues por ende la sensibilidad y la especificidad de la prueba van a ser mejores. La sensibilidad va a disminuir mucho cuando tenga el tratamiento antifúngico previo la prueba puede empezar a tornarse positiva porque la presencia del galactomanano en suero nos está mostrando la replicación de las conidias y de las cifas y se libera en sangre a medida que se va replicando. Entonces, desde que empieza la replicación, antes de que yo ya tenga la invasión y la clínica como tal, yo ya puedo encontrar el galactomanano medible en sangre. El punto de corte casi siempre va a ser 0.5, pero vamos a ver que a medida que subimos el punto de corte, pues van a mejorar su capacidad diagnóstica. Bueno, entonces tener en cuenta que el galactomanano no es exclusivo del Aspergillus y te puede tener falsos positivos, tanto como por otros microorganismos. También está descrito por alimentos contaminados con hongos, por ser hongos ambientales, como se hacía, y también en antibióticos. En antibióticos esto era algo que ocurría previamente, porque antes, por ejemplo, la piperacilina tazobactam podía darnos falsos positivos de galactomanano por la presencia de galactomanano dentro del preparado del antibiótico. Ya esto no se ve tanto porque pues no, se ha cuidado de que no ocurra esto. Cuando vemos la sensibilidad en suero, con tratamiento antifúngico previo, decíamos que se reducía de 40 a 50%. En suero, entonces el mejor rendimiento, ya dijimos que era en los que tenían una buena probabilidad pretest. Y en lavado broncoalveolar, en lavado broncoalveolar, la sensibilidad y la especificidad mejoran, así como también mejora la capacidad de encontrar el PCR para Aspergillus en lavado broncoalveolar cuando lo tomamos pues de esta muestra. Vemos que la sensibilidad y la especificidad comparado con los criterios de Leor y el NIAID, que fueron los que vimos hace un momento, puede llegar en tanto como para
para PROA una especificidad de 71%, para PROA y posible en un 72%. El beta-glucano, que también es útil, tiene más problemas que el galactomanano, y es que tiene muchos más falsos positivos. Tampoco es específico del aspergillus. Puede encontrarse en las membranas de hemodiálisis, en las infusiones de inmunoglobulina, en las infusiones de albúmina, en los filtros de celulosa, en los paquetes de las gasas, en los antibióticos como amoxicilina y clavulonato, y hay otras bacterias que son capaces de producir beta-glucanos, que no, hay bacterias que son capaces de producir beta-glucano que nos representarían un falso positivo, como serían las pseudomonas, como sería pseudomonas aeruginosa. Entonces, cuando vemos los puntos de corte, que para galactomanano era 0.5 y uno más específico, y lo vemos para 1,3 beta-glucano, buscando infecciones fúngicas invasivas, vemos que los puntos de corte van a depender del ensayo que usemos. Entonces, en esta revisión sistemática de 2014, nos muestran los puntos de corte para diferentes ensayos, y los cortes entonces de 60 para el ensayo Fungitel, 20 para Fungitec y 11 para WACO. Esto es para micosis invasiva. Recordemos que esos puntos de corte no son específicos de aspergillus, pues porque no es una prueba específica del aspergillus. Y vemos que cuando yo tengo una alta sospecha de aspergillosis pulmonar invasiva, las cosas que más me van a aportar son que en el lavado broncoalveolar yo tengo un galactomanano positivo mayor a 1, no al 0.5 que veíamos hace un momento en el que consideraba positivo desde que estaba en suero, los hallazgos en la etapa sugestivos de enfermedad fúngica invasiva y necesariamente, pues como para que sea más probable, el estado de inmunosupresión. Cuando yo tengo unos valores de galactomanano en lavado broncoalveolar en un rango menor, la sospecha se hace moderada, entre 0.5 y 1. Entonces, esta es la recomendación de la guía de la IPSA con respecto al uso del beta-glucano y el galactomanano. Y nos dicen que para el galactomanano la recomendación es fuerte, con alta calidad de la evidencia, y es que se recomienda como un marcador para el diagnóstico de aspergilosis invasiva en población adulta y pediátrica cuando es usado en subpoblaciones en las que yo espero un buen rendimiento, o sea, la malignidad hematológica y el trasplante. Si es en otro tipo de pacientes como fibrosis quística, hipocosos, paciente colonizado en UCI, yo no espero tan buen rendimiento porque no tengo una probabilidad pretest tan alta. Y el galactomanano no está recomendado rutinariamente en sangre como método de screening para guiar la profilaxis. Esto basado en una recomendación fuerte y una alta calidad de la evidencia. Bueno, el galactomanano también no está recomendado para las personas que tienen enfermedades granulomatosas crónicas. En cuanto al beta-glucano, está en cuanto a la aspergilosis invasiva en los pacientes de alto riesgo, es de utilidad para apoyar el diagnóstico, pero no es específico. Entonces, aunque lo puedo usar, no puedo considerarlo como algo que me dé un diagnóstico certero de que tengo la aspergilosis broncopulmonar. En cuanto a la prevención y la profilaxis, tenemos que la mayoría de los contagios, la mayoría de estos pacientes hematológicos van a estar en un ambiente hospitalario durante los episodios de quimioterapia. Y como dijimos, el hongo es ubicado en el ambiente. Por eso lo ideal es que estén en habitaciones con filtro cepa, para que el ambiente sea protegido y disminuya la presencia de las conillas en el aire y por ende la invasión. El problema de esto es que el paciente no está durante todo el curso de su enfermedad hospitalizado, entonces la capacidad de esto disminuye, pues porque en el tiempo que está por fuera no puedo garantizar esta seguridad. Esto es un algoritmo que se plantea como alternativa para buscar aspergilosis invasiva, la aspergilosis invasiva con galactomanano e imágenes en los pacientes susceptibles sin que tengan clínica. Pero como dijimos, aunque estos algoritmos existen, no son altamente recomendados y no están recomendados por la guía de la IPSA. Este es otro ejemplo del algoritmo que lo voy a pasar por cuestiones de tiempo, ya nos queda poco tiempo. Listo. En cuanto al tratamiento, las equinocandinas tienen este blanco de acción. Los polienos, como la anfotericina, tienen como blanco de acción la membrana, y los azoles el ergosterol.
El principal tratamiento usado ha sido el voriconazol. Esto basado en este estudio del 2002 en pacientes con aspergilosis invasiva, la mayoría hematológicos, en el que esta aspergilosis invasiva era de predominio en pulmón en el 85 y 88% de los pacientes. Y en los que se veía que la respuesta al voriconazol era de 52.8%, sumando la respuesta completa y la parcial, y 31% en el grupo de anfotericina. Estos datos fueron recolectados en 2002, antes de que se modificaran los criterios diagnósticos de aspergilosis de 2008. Entonces, basados en esa modificación, los pacientes de este estudio, que es el que sustenta el uso del voriconazol, fueron reubicados. Entonces, quedaron como 59 pacientes con aspergilosis probada, 178 probable y 106 posible. Y se descartaron 36 pacientes como que no tenían aspergilosis. De estos pacientes, lo obvio, casi todos tienen una malignidad hematológica o un trasplante, un trasplante de células hematopoyéticas, y la gran mayoría está con neutropenia. Vemos aquí que la tasa de respuesta, tanto en probable como en posible y probable, es mucho más alta en el grupo que recibe voriconazol, 65 versus 20 y 50 versus 25.7%. De aquí que el voriconazol sea la terapia de elección. Más adelante, en 2016, hay otro de los estudios insignia en cuanto a la terapia es isovaconazol versus voriconazol. Es un estudio de no inferioridad, también predominio de los pacientes hematológicos, 82 y 86%, también neutropénicos, también destacando los pacientes que tenían dentro de esas alteraciones hematológicas, una leucemia mieloide aguda y una linfoblástica aguda, en los que también tenemos que la enfermedad fue probada en un pequeño porcentaje, porque recordemos que para probarla necesitamos histopatología, y la mayoría siempre van a ser probables. Vemos que en este estudio la mayoría de las micosis invasivas fueron aspergilosis, y casi todas eran de localización pulmonar predominantemente, 81-83%. Y vemos que la tasa de sobrevida es levemente mejor en isovaconazol. Esto le da un intervalo de confianza que quedaba en el 5.7%, y el límite de no inferioridad que ellos habían definido era de 10%, por esto demostró la no inferioridad. El posaconazol, que es el último estudio de los tres hallmark como de la terapia en aspergilosis invasiva, es de Lancet 2021, y es posaconazol versus voriconazol. Ellos evalúan respuesta a los 42 y 84 días. También es de no inferioridad. Y aparte de evaluar la mortalidad por todas las causas de 42 y 84 días, evalúan la respuesta clínica. Vemos que los datos son muy similares. La mortalidad en POSA es un poco menor en números, en porcentajes y números absolutos a los 42 días, pero mucho más parecida a los 84 días, y la tasa de respuesta, tanto completa como parcial, sí es muy similar. Por eso demuestra la no inferioridad. Lo mismo, casi siempre la mayoría son probables, pero en este caso tuvimos un buen porcentaje de probados, o sea, de histopatología. Casi siempre la aspergilosis es pulmonar, y en un pequeño porcentaje en varias localizaciones, y la causa de base es hematológica en todos los grandes hardware. Aquí tenemos una comparación de esos tres estudios que dijimos. Entonces eran 1 a 1, eran de bloques. El de voriconazol y AMPO tiene varios datos faltantes, y las dosis de voriconazol son muy similares, pero solamente en los dos primeros tiene una dosis de carga, que es IV de 6 miligramos cada 12 horas por 2 dosis, y en el de voriconazol posaconazol esa dosis de carga es opcional, y solamente el 50% de los pacientes la cumple. Y luego la terapia con la que siguen. Entonces la comparación, amphotericina, isovaconazol y pocanazol. Los tres de la inferioridad, y el único que trataba de mostrar algo de superioridad como un endpoint secundario era el de voriconazol AMPO. Aquí tenemos la comparación de los pacientes la comparación de los pacientes que entran al estudio, y vemos los datos faltantes en el estudio inicial de Borianfo, porque fue hecho antes de que existieran las normas del consortium para la publicación de datos de ensayos clínicos. Y esto es, en el cuadrito azul, los datos de los que tienen aspergilosis invasiva probable o probada, de ese porcentaje de pacientes iniciales que entraban al estudio. Y de los que tienen ese porcentaje de aspergilosis probable o probada, la mortalidad a los 6 meses y a los 12 meses. Vemos en las casillas de azul el voriconazol y los comparadores. Y son, en voriconazol AMPO es mucho mejor voriconazol, y voriconazol versus los otros azoles es muy similar. Y resaltamos aquí en el cuadro verde que estos primeros estudios son del 97 al 2000, pacientes de esa época,
y aquí tenemos pacientes del 2013 al 2019, han pasado más de 20 años y la mortalidad a las 12 semanas con la terapia de elección, que es el voriconazol, no ha cambiado significativamente, 29.8 y seguimos en 31-34% 20 años después. Pareciera que en efectividad son muy similares, pero en efectos adversos vemos que el isovaconazol, al compararlo con boli, y el posaconazol, al compararlo con boli, el isovaconazol pareciera ser un poco más seguro, en unos porcentajes que son mucho mejores que los de boli, destacando aquí los principales efectos adversos descritos del voriconazol, que son la fotosensibilidad, la probabilidad de cáncer de piel, las alucinaciones visuales y el aumento de la fotosensibilidad y la visión de destellos y la elevación de transaminasas. Entonces, los tres parecen igual de efectivos, pero el isovaconazol pareciera tener menos efectos adversos. Basado en esto, las tres guías coinciden en que la terapia de elección primaria es el voriconazol. Aquí esta es la guía de la ITSA, esta es la guía del SI6, voriconazol como primera terapia y isovaconazol como alternativa, y la guía del SMIT SCMLS, voriconazol como primera terapia, y voriconazol con unos ajustes cuando tenemos algo de resistencia. Aquí un resumen de las tres: ITSA, ESIM, voriconazol como terapia primaria y anfotericina, pero la liposomal como terapia alternativa. La anfotericina de doxicolato aumenta la mortalidad, no mejora las tasas de respuesta y aumenta los efectos adversos, por lo que hay una recomendación en contra a su uso en la aspergilosis pulmonar invasiva. Aquí vemos una comparación entre dosis altas y bajas de anfotericina liposomal y vemos que la respuesta es mejor cuando usamos dosis de 3 miligramos kilo con respecto a cuando usamos 10 miligramos kilo, o sea que aumentar la dosis no mejora los desenlaces y se aumentan los efectos adversos. Esto pensando en las segundas alternativas. Y cuando pensamos en terapia combinada, también evaluaban pacientes hematológicos, por las comorbilidades que estamos viendo ahí, en pacientes con probada y probable de localización pulmonar, vemos que hay mucha mayor probabilidad de sobrevivir cuando usamos terapias combinadas, pero estos datos son obtenidos de estudios con muy pocos pacientes, 31 y 16 pacientes. Entonces, pareciera que disminuye la mortalidad de 0.28 con un intervalo de confianza entre 0.28 y 0.92, pero los datos son de muy pocos pacientes, por lo que lo ideal es usarla solamente como medida de rescate o como terapia de rescate o cuando no puede usar la terapia de primera línea por efectos adversos. Siempre considerar con los azoles el problema con la combinación con la ciclosporina, la vincristina por el aumento de toxicidad y la rifampicina por la alteración en sus niveles. El monitoreo de los niveles debe hacerse especialmente cuando no tengo respuesta, cuando tengo un paciente crítico en el que no espero que los niveles se mantengan adecuados, cuando tengo una enfermedad severa y debe tomarse o debe mantenerse entre 1 y 1.5 microgramos de mililitro, pero no mayor de 5.6 para minimizar la neurotoxicidad. Estos niveles deben ser tomados entre el día 2 y 5 de terapia, y cuando yo requiero cambiar la dosis, se toma 4 días después del momento en el que uno cambió la dosis. La duración de la terapia depende de la respuesta clínica, radiológica y paraclínica. Cuando yo tengo una respuesta, debería considerar parar la terapia, pero como esta respuesta a la terapia va a ser muy dependiente del paciente, entonces el promedio más o menos es de 6 a 12 semanas de terapia, pero si la respuesta no se tiene en ese tiempo, pues debo prolongarla. El monitoreo de la respuesta se hace al menos cada 2 semanas desde el inicio del tratamiento, y el monitoreo con tomografía cada 2 semanas es de especial importancia en los pacientes que tenían angioinvasión o hemoptisis que la hiciera sospechar. Vemos que todos los tratamientos de rescate tienen una indicación 2B, se soporta mucho en las terapias combinadas, casi siempre es caspofungina más voriconazol o anfotericina liposomal más fluconazol. Las terapias de rescate, según las guías, idealmente deberían ser combinadas, y monoterapia solamente si yo estoy cambiando el antimicótico que estaba usando inicialmente. Muchas gracias. Qué pena correr al final, pero es que ya se me acabó el tiempo. Muy bien, Jefferson. Excelente trabajo. Felicitaciones. Aquí hay los participantes tienen mucha experiencia en este tipo de pacientes
mientras ellos van levantando la mano para la participación en las preguntas, yo le quería preguntar un poquito de las pruebas, Jefferson, porque parece ser muy claro la ventaja sin ser una prueba muy confiable. Es decir, lo menos peor pareciera ser el galactomannan y es como la recomendación más grande de las guías. Sin embargo, me llama la atención como alternativa el beta-2 glicano, la otra prueba, pues, Sí, señor. ¿qué ventajas podría tener desde el punto de vista ya como técnico, de costos, porque de todas maneras se menciona como, digamos, como plan B? ¿Cuáles serían las ventajas aparentes o qué sabe usted acerca de la prueba ya en términos prácticos de costos o de facilidades técnicas? Profe, de costos, la verdad no sé sobre los costos. Sé que ambas requiere, por ejemplo, en San Vicente, ambas requieren, sí, ambas son remitidas, son pruebas que a las que no tenemos un acceso rápido. Y pues si ambas son remitidas, yo preferiría en la que tengo un mayor soporte o la que me va a dar mayor probabilidad de como le dijera, como mayor especificidad con respecto al diagnóstico de aspergilosis invasiva. Pero como cuando yo tengo el paciente con alto riesgo hematológico, con neutropenia, que está febril en una forma prolongada, y yo estoy buscando la micosis, aunque la aspergilosis invasiva es lo más probable, no es la única. Entonces, en la sospecha inicial, lo que uno debe buscar es que no tenga una micosis invasiva. Entonces, creo que como ventaja sería que me ayudaría a sospechar en otras micosis, pero en cuanto al costo y eso, sí, no sé. Muy bien, muy bien. Por acá están los compañeros de la sección de hematología, los profesores de neumo que quisieran comentar, aportar o preguntar. Unas preguntas en el chat, Jefferson. Sí, profe. Entonces dice, primero, pues la de Mario, que es como la más práctica. Entonces, las indicaciones de biopsia pulmonar. Entonces, dijimos que el diagnóstico, pues la comprobación de la invasión requiere patología, pero esa comprobación de la invasión va a tener muchas dificultades técnicas y va a ser que son pacientes críticos o que están severamente enfermos, pueda que tenga contraindicaciones para la realización de la biopsia. Si yo ya tengo un diagnóstico que es probable desde antes, por ejemplo, cuando el paciente ya tiene las pruebas serológicas, tiene la alta probabilidad, tiene las imágenes compatibles y tengo una respuesta clínica, pues no necesitaría la biopsia. Pero en el caso, por ejemplo, en el que yo tengo un paciente que persiste con fiebre, persiste sin respuesta clínica al tratamiento y los otros datos no son concluyentes, ahí vendría la biopsia. Entonces, resumiendo, sería la ausencia de certeza en el diagnóstico y la no respuesta al tratamiento empírico. Dice Oscar Avendaño, tuberculosis y aspergilosis cambia el tratamiento, ya que la referencia cambian algo el tratamiento. Entonces, ahí es lo que les comentaba de que aunque la guía recomienda la SOL como la opción principal, dice que la guía dice que cuando yo no pueda usar el azol, tengo como alternativas la anfotericina B liposomal. Entonces, es en este caso en el que en el que yo tengo que persistir con el uso de la rifampicina porque pues es tratamiento base de la tuberculosis, en el que pensaría en usar la anfotericina B, pues con las implicaciones en que para una administración de 6 a 12 meses me representaría que va a ser prácticamente hospitalizado, en dosis de una vez al día, pero hospitalizado. Y el doctor Leonardo dice que en un paciente neutropénico con fiebre y nódulos pulmonares se debería hacer galactomannan en sangre o en lavado broncoalveolar en todos los casos. Entonces, el mayor rendimiento es el lavado broncoalveolar. En sangre se puede hacer, pero la sensibilidad y la especificidad son menores. Y como es un paciente hematológico, eh, eh, como es un paciente hematológico y muchas veces tiene una profilaxis con azoles, entonces la profilaxis con azoles disminuye aún más el rendimiento. Entonces ahí creería yo que lo ideal sería hacerlo en lavado broncoalveolar porque se ve menos interferencia con respecto al resultado en sangre. Pero pues ahí sí, no sé si el doctor Gustavo me quiera colaborar, porque lo que comprendo es que
En sangre se ve más alterado por los tratamientos y las profilaxis previas que en lavado, y en lavado tengo mejor rendimiento. Y el doctor Atencia dice que el galactomannan que disponemos en el hospital puede dar falsamente positivo en PRES con dosis previas de piperacilina. Lo que decía la revisión, profe, que encontré es que eso pasaba con la piperacilina tazobactam mucho antes, que ya no es frecuente porque cuidan de que no haya galactomannan en la muestra. Pero exactamente no sé, profe. No sé si el doctor Gustavo me pueda colaborar. Hola. Ay, perdóname, que es que no te Hola, estaba profe. escuchando lo último que estabas diciendo. ¿Qué era lo que preguntabas al último? Lo del... Profe, no, entonces, que si el galactomannan, nos dice el doctor Leonardo que si lo hacemos en todos, en sangre y en lavado broncoalveolar, en todos Ah, los bueno. casos, en paciente Sí, ya. hematológico, neutropénico, que si Yo, en todos los dos, y que si el galactomannan del hospital, en propia Atencia, que si se ve afectado por las dosis de peperacilina previas, en los 5 días previos. Entonces yo le decía que eso pasaba mucho con según lo que decía la literatura, con la piperacilina hace varios años, pero que ya actualmente no pasa tanto. sí, yo también tengo esa idea de lo que acabas, de lo último que mencionaste, con la depuración de las técnicas, existe menos esa posibilidad del falso positivo cuando el paciente está recibiendo piptasa. Y la otra ventaja que tiene el galactomannan en el lavado broncoalveolar, además de la que mencionaste, es que puede salir tempranamente antes que incluso en sangre. Entonces, además de que podría aumentarse el rendimiento diagnóstico, tiene la ventaja de que puede anteceder a la presencia de galactomannan en suero. Entonces, yo pensaría que todo paciente que esté con una enfermedad linfoproliferativa, sobre todo los trasplantados, en quimioterapia y neutropénicos febriles, yo pienso que sistemáticamente debemos hacerle a todos los galactomannan en el lavado broncoalveolar. Gracias, profe. El profe Diego pregunta que si existe alguna recomendación en la guía sobre PCR panfungal. Entonces, yo voy a hacer las recomendaciones en lo que decía para aspergilosis pulmonar invasiva, pues por ser el tema de la revisión. Pero antes de que se vuelva específico de cada una de las micosis, digamos, no en la de la guía que se enfoca en aspergilosis, sino digamos en la de SIL-6, que son guías de hematología y de oncología europeas, en las otras dos guías, en esa sí habla de que yo tengo que buscar a todas las micosis invasivas. Entonces ahí sí se recomienda el panfungal, porque lo que estoy abordando es pues a un paciente en el que sospecho una micosis invasiva, que por probabilidad más probablemente sea aspergilosis, pero pues que muchas veces no lo va a hacer. Entonces, en las otras dos guías que no son específicas de aspergilosis, lo recomiendan, doctor. Muy bien, Jefferson, excelente. No sé si hay más inquietudes, más preguntas o si hay más de los participantes que quieran participar. En caso contrario, felicitaciones, Jefferson. Hizo un tremendo trabajo. Felicitaciones por su revisión muy bien hecha. Muchas gracias Gracias, a todos profe. por la participación. Gracias, profe. Que tengan un buen día.